damos cuenta que esta palabra nos enseña que aunque estés oprimido hoy, óyelo, iglesia, bendito Dios, cuando clamas, el Señor escucha y ve la opresión y sale a tu rescate. Y el día de hoy el Señor quiere recordarnos que Él ha determinado una promesa para nosotros. Él ha determinado que cuando tú clamas, Él te va a responder y te enseñaré, dice más, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces viene y el pueblo está en esta situación, pero más adelante en el capítulo 6, versículo 6, vuelve el Señor y les recuerda su promesa. Y dice, por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo. Esta versión dice, nueva traducción viviente, dice poderoso. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Y el Señor tiene que volverle a recordarle al pueblo de Israel su promesa, porque es que muchas veces la olvidamos. Muchas veces olvidamos que ya Dios te habló, Paola, que ya Dios te habló a la familia Grullón, que Dios le habló a cada uno de nosotros, nos dio una promesa. Y esa promesa va a ser vida, no importa. Aleluya, amén. Es que siguen llegando mensajes. Bueno, dieron de alta a nuestra querida Sari. Aleluya, gracias Señor. Sigue Dios haciendo obra poderosa. Aleluya. Y esa palabra y esa promesa la vas a necesitar agarrar en el momento de alegría, pero también en el momento de tristeza. Porque dice en el versículo 9, ese mismo capítulo, más adelante, que el pueblo de Israel había escuchado lo que Dios había dicho. Pero dice, pero ellos no quisieron escucharlo porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. Y cuando hablamos de desaliento es cuando se nos quitan los ánimos. ¿Cuántos han estado ahí? Cuando se nos va la valentía. ¿Cuántos han estado ahí? Cuando se nos va la energía. Y me encanta esta otra definición. Desaliento también dice cuando se hace dificultoso el aliento. Entonces, si nos vamos a antiguo y nos vamos a nuevo, nos vamos a un rúa y nos vamos a un neshama, que es aliento, que es presencia, que es espíritu. Hay veces que no sientes su presencia y te desalientas, pero no necesariamente es porque no está. Dios da esa palabra al pueblo de Israel. Dios te dio la palabra y Dios te prometió algo. Y entonces vemos que el pueblo empieza a vivir cosas maravillosas. Y entonces empezamos a caminar con fuerza. Y decimos, ok, ahí está la palabra. Y el pueblo de Israel empezó a ver la manifestación del poder de Dios. 9 plagas. De momento vimos la plaga de sangre, las ranas, los piojos, las moscas, el ganado, la úlcera, el granizo, la langosta, las tinieblas y aún la muerte de los primogénitos. Muchas de estas plagas, los magos podían imitarlas. Porque venían, imitaban las plagas. Pero si lees un poco más profundo te das cuenta que sí podían imitarlo, pero no podían quitarla. El diablo podrá imitar, pero jamás podrá hacer y quitarte la bendición de Dios. Cuando Faraón se acercaba a Moisés y le decía, por favor, clama a Jehová para que quite esta plaga, era lo único que podía hacer para que eso se fuera del pueblo de Egipto. Solamente Dios. Por tanto, cuando el enemigo se quiera levantar, recuérdale que el que tiene el poder para hacer se llama Dios. Incluso podemos ver que la plaga de las langostas, ¿sabes quién quitó la plaga? Un viento recio. Dice que hay un viento oriental que vino y sacó las plagas. Eso se llama Espíritu Santo. Entonces vemos que más adelante el Señor le dice,
es que te vas. Moisés, te vas, se va el pueblo, vámonos. Y ya vas caminando hacia la promesa. Y te ves caminando y ya ves por lo menos un rayito de sol en medio de la oscuridad. O ya ves que empiezan a las piezas a encajar en sus sitios. ¿Cuántos se identifican? Y dice, bueno, vamos bien. Ya estamos, vamos de camino. Pero mira qué bueno es Dios y cómo protege a su pueblo y te protege a ti y a mí. Dice el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 17. Que esto es después de que sale el pueblo de Egipto. Y lo que parecía imposible, viene y se da. Un faraón que estaba duro de corazón, deja ir al pueblo. Versículo 17 dice, una vez que el faraón dejó marchar al pueblo, miren qué lindo esto, Dios no los condujo por la ruta de los filisteos, aunque era el camino más corto, pues se dijo, si esta gente es atacada y tiene que luchar, se acobardará y regresará a Egipto. ¿Usted sabe lo que es que Dios te está cuidando a ti y a mí de la debilidad? Había una promesa, ya están caminando hacia ella, que era salir de ahí con mano airosa y poderosa. Y Dios identifica que si te llevaba por X camino, podías caer. Entonces ahí nos tenemos que sentar a pensar y decir, Señor, perdóname las veces que yo entendía que debía ser A y tú dijiste que es B. O dije B y tú decidiste ser Z. Porque en los planes de Dios no todo es A, B, C, ni 1, 2 y 3. A veces puede ser lo más reguero que parece. Pero si está en Dios, créeme, que lo que estaba desordenado y vacío como el principio, el Espíritu Santo lo ordena y lo lleva a su propósito. Entonces Dios estaba cuidando al pueblo de que no se amedrentara ni acobardara y regresara donde Dios ya lo estaba sacando. Ya estaban saliendo, ya el faraón lo había soltado, ya iban de camino a la promesa. ¿A dónde van? Yes. Pero dice Éxodo 13, versículo 21 y 22. El Señor caminaba delante de ellos. Durante el día una columna de nube para señalarles el camino. Mira para qué era. Para señalarles el camino. Y por la noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Así podían caminar de día y de noche. Y nunca se apartaban del pueblo las columnas. La nube durante el día y el fuego durante la noche. Ahí vemos la manifestación tangible del amor de Dios y que Dios está. Porque ya no están en Egipto, pero tampoco están en la tierra prometida. Están en el desierto. Y los desiertos muchas veces son los lugares de mayor escasez. Los lugares de mayor soledad. Los lugares donde entendemos que no hay caminos que se esté dando porque todo lo que miras está desierto. Pero Dios está mostrando no tan solo al pueblo de Israel, sino a nosotros recordar que no importa si ahora estás en un desierto, te quiero recordar que yo estoy. Yo estoy y estoy de día y estoy de noche y no se duerme el que te guarda. Pero entonces llega a este punto y adelanté un chin el viernes por la mañana. Y ahí es donde quiero llevar. Cuando el pueblo sale y sale con mano fuerte, porque mire, allá vino Dios e hizo lo que nadie pensó. Usted sabe es que le envíen todas las plagas a vida y por haber y como quiera el faraón no quiera. Hay que ser cachorro. Pero entonces ya salen y reciben una instrucción. Vámonos al libro, el número 14, el capítulo 14, versículo 1 en adelante. Y si quieren lo pueden leer en pantalla también. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta. O sea, para donde iban ya no es. Hay veces que Dios da la vuelta y te dice, da la vuelta. Por aquí no. Y cambian los planes. Y acampen delante de Fiairot. Esto está entre Migdol y el mar de Baal-Zephón,
delante de él acamparéis junto al mar. Miren dónde es Pi-Hahirot. Enséñenle esa foto, por favor. Vamos a ver si lo podemos ver. Gracias, Jesús. ¿La tenemos? ¿Hay alguien atrás? ¿No? ¿Sí? No veo. ¿Sí? Ok. No, yo creo que no. No sé qué es eso. Que no. Está en el chat de nosotros. Bueno, para que tengan una idea, el lugar donde Dios le dice, cambien, no vayan para allá, vayan para acá y acampen. Acampar es que te vas a situar, acampar es que te vas a establecer, acampar es que ahí te vas a quedar hasta que Dios diga. Estaba justo frente al mar y detrás lo único que había era montaña. No había salida. Y entonces dice el versículo 3 y dice, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra y el desierto los ha encerrado. El desierto los ha encerrado. Pero ¿quién los mandó allá? Si no fue Dios. Mírenlo ahí. Ahí donde está circulado, ¿ves que es como un pasillito? Y esas montañas rocosas, y al frente está ese espacio plano y hasta el mar. Ahí es donde Dios quería que acamparan. O sea, estaban justo ya listos para ser atacados por Faraón, que venía con su ejército. ¿A dónde iban a ir? ¿Cómo iban a defenderse? ¿Cómo yo voy a llegar a la promesa si me situaste en donde no hay salida? Entonces tenemos que ir a entender que muchas veces la voluntad de Dios duele, que muchas veces la voluntad de Dios te prueba, que muchas veces la voluntad de Dios no entra en razón. No hay razonamiento para nosotros poder entender que lo mandaron allí, a donde supuestamente ellos iban a alcanzar su promesa y realmente estaban encerrados. Y entonces dice el versículo 10 que el faraón se estaba acercando. No quiten la foto, por favor. Los hijos de Israel alzaron los ojos y he aquí los egipcios marchaban detrás de ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Miren la importancia de clamar aunque tengas miedo. Y te voy a decir por qué es la importancia de clamar cuando tienes miedo. Porque exactamente lo que es el Pi-Hahirot, ese nombre que fue dado a ese lugar donde acampar, donde supuestamente estaba encerrado, donde supuestamente ya no hay salida, donde la promesa ya la ves que realmente no va a pasar y la ves demasiado lejana. Es más, ni la ves porque ciertamente vas a morir. ¿Sabes qué significa Pi-Hahirot? Significa puerta de la libertad. Dios, en lo incomprensible, en el cambio de rumbo, en el lugar donde te manda a acampar, a situarte, parece que no tiene sentido ni que está acorde a la promesa que había dicho en el capítulo 3. Aquí viene el Señor y te sitúa frente a la puerta de la libertad, pero si obedece, ciertamente Dios hace. Jamás pensaron que Dios estaba situándolos frente a la puerta que los llevaba al cumplimiento. La prueba que ellos estaban siendo sometidos por Dios, no por Faraón, no por el hombre, no por el diablo, estaba llevándolos a poder conocer lo más grande que podían conocer. Dice la Escritura que ellos empezaron a pensar que iban a morir. Y mira cómo ellos empezaron a razonar y entender que las cosas tenían que ser de otra forma. No sé, cualquier parecido es pura coincidencia. Ellos vienen y dicen, ¿acaso no habían sepulcros en Egipto? Versículo 11. Para que nos sacaras a morir en el desierto. ¿Por qué nos has tratado? Gracias, Jesús. Dice, ¿por qué nos has tratado de esta manera?
sacándonos de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos diciéndonos, déjanos que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiese sido servir. Mira qué lindo. Ellos estaban pensando de su propia forma, servir a los egipcios que morir al desierto. Pero Moisés les dijo al pueblo, ¿qué le dice? Oh, identificó el miedo. Y le dijo, no teman. Estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios a quien habéis visto hoy no los volverá a ver jamás. El Señor peleará por vosotros. Pero mira cómo dice esta versión, la Biblia de las Américas. Mientras vosotros os quedáis callados. En otra versión dice, mientras ustedes quédense tranquilos. Si hay algo que pide Dios ante la prueba y aun cuando tú ves que Dios te está llevando, es que estés tranquilo, es que estés callado. Porque Dios, Él sabe lo que hace, cómo lo hace, cuándo lo hace y por qué lo hace. Ellos empezaron a quejarse. Ellos empezaron a razonar cómo tenían que haber sido las cosas. Mas sin embargo Moisés les dice, no teman, no teman, quédense tranquilos. ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que recordar que no temamos? Ya vimos al Dios de Israel hacer milagros y prodigios, hacer cuántas cosas hizo para que el pueblo saliera, cosas que nadie, ningún humano pudo hacer. Y estás otra vez ante una emboscada aparente, pero realmente la emboscada es divina para mostrarte el poder que tiene Dios con aquellos que le creen. Entonces dijo el Señor a Moisés, ahora le habla el Señor en el versículo 15. ¿Por qué clamas a mí? Esto fue intenso. Ya dijo, no, que no me ores. ¿Qué me estás clamando a mí? Yo no te mostré que yo te he salvado a ti de cada cosa que viene en tu vida. Yo no te mostré que salvo a tus hijos. Yo no te mostré que la provisión siempre llega. Yo no te mostré que yo soy quien sano. Yo no te mostré que cuando tú clamas yo te escucho. Yo no te he mostrado que ninguna de tus lágrimas cae en tierra. Tranquilo, tranquila, que yo te sitúe en este campamento porque sé lo que eres capaz de hacer. Cuando crees en mí, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Quiero que sepas que la prueba que puedes estar viviendo hoy o la que esté por acercarse, escucha bien, es una prueba que te llevará al cumplimiento. Y puedes estar segura y seguro que es así. Porque cuando tú estás en obediencia, cuando tú estás en su voluntad, Dios estaba dándole las instrucciones y ellos estaban siguiéndolas al pie de la letra. Ellos viraron y ellos fueron al lugar que Dios les mandó. Y aún entonces, si sabes que estás en esa obediencia y ves que estas situaciones pasan, tranquilo. Esa prueba te va a llevar al cumplimiento de la promesa. Ellos vieron el poder de Dios de lejos. Porque aquellas plagas sucedieron para trabajar con el corazón de Faraón y con los que estaban allí. Pero esta vez quería trabajar con el mismo pueblo. Aquí ya le dice, acciona, sigue caminando. Por eso, miren, no es que nosotros pensemos que somos Superman o Superwoman. Es que Dios nos manda a seguir caminando. Porque lo que pide
El Señor es que le creamos y actuemos, porque nosotros sabemos quién es Dios y lo que tiene el poder para hacer. Pero el enemigo busca siempre detener. El enemigo siempre busca que nosotros nos anclemos. El enemigo siempre busca que diga, ¿sabes qué? Engancho los guantes, tiro la toalla y me quedo aquí. ¿Quién te llamó? ¿Quién me llamó? Vamos camino al cumplimiento. Lo que Dios busca de nosotros es una actitud de obediencia. Mira, si a ti te para el guardia y tú estabas cumpliendo las leyes, ¿tú te asustas? No, ¿verdad? Aunque le dé la garrotera que él le da el ticket y pensar lo que piensa, tú hiciste las cosas correctas. Así mismo es en Dios. No tengas temor. Estás caminando en la voluntad de Dios. Dios siempre sacará la cara por ti y por mí. Miren lo que dice el versículo 19 del libro de Éxodo, el capítulo 14. Y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel, ¿se acuerdan que Dios puso la columna? Y puso también el ángel. Dice, se apartó e iba tras ellos. Y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se le puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Mira dónde se metió Dios. Mira dónde se metió Dios. El mismo medio de la prueba y de la adversidad. Ahí fue donde se metió Dios. Entonces, si pasa una situación difícil, tú quédate tranquilo, porque entonces es para glorificarse, es para que Dios se mueva, es para que Dios le enseñe a otros el poder manifiesto de Dios, que alumbrará tanto como la pastora Vivian. Te vi, dije gloria. Es que gloria, lo que tiene que venir con aquellos que caminamos en su voluntad y le creemos, es gloria. Y se meterá entre nosotros la gloria del Señor para ser manifiesto tanto a ti, a tu familia, a los tuyos, a tu entorno y a aquel que quiera venir en contra. Tengo un calor. Oh, bandero. Por eso entonces tenemos que decir, Señor, gracias. Por eso es que Pablo decía, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Porque la prueba lo que hace es purificarnos como el oro y llevarnos al cumplimiento. Y entonces dice la palabra, el versículo 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar. Eso no fue lo que el Señor le dijo que hiciera. Ahí estaba actuando. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Extendió su mano sobre el mar. Y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. ¿Cuándo esto sucedió? ¿Se acuerda que hablábamos de orar en la madrugada? Cuando amanecía. Esa búsqueda del amanecer provoca milagros. Y ese milagro se estaba viendo. Dice, cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir, mira con qué se encontraban, con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. Y no quedó de ellos ni uno. Bendito Dios. Usted sabe lo que es eso. No va a quedar ni residuo de la prueba. Dios mío. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar. Ahí es cuando tú pasas por la prueba. Y los otros te miran y te dicen, ¿cómo estás tan tranquilo? Es que yo sé quién le sirva. Y fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová. Miren, creció la fe, creció la relación con Dios.
Dice, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Hoy estoy clara que el Señor nos pide que no abortemos el proceso. Que en medio de la prueba recuerdes que la prueba te va a llevar a un cumplimiento. Él sabe cómo dirigir a los suyos, aunque parezca que te está llevando por lados contrarios. ¿Y por qué digo lados contrarios? Porque muchas veces nosotros queremos razonar como el pueblo de Israel pensando cómo deberían ser las cosas. Pero siempre debemos recordar que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. La palabra del Señor nos habla en Hebreos 10:23, en la versión Palabra de Dios para Todos. Hebreos 10:23. Dice, mantengámonos firmes en nuestra esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Lo que prometió, Él lo va a cumplir. Para que tenga una idea, lo que Dios prometió en el capítulo 3 se vino a cumplir en el capítulo 14. No todo el tiempo va a ser inmediato, pero si crees aunque camines por el desierto, Dios va a hacer lo que te prometió. Mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarle a los demás de nuestra fe. Que nada haga que nosotros callemos, porque ese callar es desaliento, es pausa. Mas Dios quiere que nosotros, si vamos a tomar una pausa, sea solamente en su presencia. Solamente en su presencia. Y comparto un versículo y le voy a pedir a mi querido esposo que tiene ese inglés maravilloso. Mi vida, ahí está. Que lo leas, te lo voy a dar acá. Santo Jesús. No. Ah, mira, sí. Amén. Yo lo había dado. Sí, ese mismo. Gracias. Dile ahí. Santo, gracias Jesús. Gracias. Lord, you are my secret hiding place, protecting me from these troubles, surrounding me with songs of gladness. Your joyous shouts of rescue release my breakthrough. Pause in His presence. Tradúcelo ahora. Carlito, tradúcemelo. Señor, tú eres mi escondite secreto, protegiéndome de estos problemas, rodeándome de cánticos de alegría. Tus alegres gritos de rescate liberan mi avance. Gracias. Haz una pausa en su presencia. Amén. Él, míralo ahí. Él es mi escondite secreto. Ahí es donde nos tenemos que meter. Ante la prueba, mira, Él nos protege de estos problemas, cualquiera que sea. Pero dice, rodeándome con cánticos de alegría. Ese cántico de alegría, mira de dónde sale. Ese cántico dice, tus alegres gritos de rescate, los gritos de rescate de Dios. Voy por ti, oveja, voy por ti, te estoy cuidando, voy por ti, sé cómo sufre, he oído el sufrimiento y clama y tu clamor y aquí estoy. Pero es necesario. Mira lo que hace esos gritos. Liberan tu avance para que sigas caminando y solamente hagas una pausa en su presencia. Cuando sientas que no puedas más, llega a su presencia. Cuando no entiendas algo, llega a su presencia. No dejes las cosas, no tires la toalla, no dejes de creer, porque Dios nos pide que sigamos hablando de su grandeza. Dios lo había hecho con el pueblo antes, ya estaba mostrando su poder. No es que no habían visto a Dios obrar, pero cuando nos llega de cerca a veces es mucho más difícil que cuando lo ves obrando en otro. Y sé que es difícil, y como decía Stephanie, es llegar a Él, porque para Él no hay nada grande ni pequeño. Él conoce tu corazón y lo sufre también. Pero ahí viene Él y te rodea con cánticos de alegría. Por eso es que dice su palabra que en su presencia hay plenitud de gozo.
Y puedes entonces de la preocupación salir caminando hacia la fe, sabiendo que Dios va a abrir camino. Donde sea que estés ahora mismo, recuerda que estás ante la puerta de la libertad. Que estás ante la puerta de la libertad. En el nombre de Jesús. Oh, Santo, ¿por qué? Ya no hay porqués. Ya es. Dios, seguiré caminando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que caman sobre vos, mana y quiere. Oh, Santo Jesús. Santo eres Jesús. Santo eres Jesús. Gracias, Padre, porque en ti todas las cosas son vistas, Señor, porque tú sabes todas las cosas y tú sabes lo que cada cual, Señor, está viviendo hoy, Señor. Por tanto, te pido, papá, te pido, Señor, que nos enseñes a ver que estamos frente a la puerta de la libertad. Señor, que el milagro que tú has hecho antes, quizás con otros y aún con nosotros mismos, lo volverás a hacer, porque esta prueba simplemente nos llevará al cumplimiento. Y recordaremos lo que tú has prometido. Y no desmayaremos. Y no desmayaremos hasta ver lo que has hablado. Señor, infunde fuerzas nuevas en el nombre de Jesús. Y que podamos nosotros seguir manteniéndonos creyendo y caminando. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo.